conocen que a mí me gusta ponerle siempre nombre a la palabra que suelto. Y el título de la palabra en esta noche es Diferencia entre el creyente y el incrédulo frente a la crisis. Estamos viviendo sin duda ninguna una crisis mundial y caótica. Y no solamente es una crisis sanitaria, sino que también se está convirtiendo en una crisis social, porque se calcula que aproximadamente somos 3 o 4 millones de personas en el mundo confinadas. La mitad de la gente, somos aproximadamente 7.000 millones de criaturas. Esto corresponde a la humanidad de Dios. Nunca hay que olvidar, hermano, que a veces tratamos a los inconversos como los mundanos. Estos son los mundanos. No. Eso son la humanidad de Dios. Esa es las criaturas que Dios creó. Cierto que no son hijos todavía, porque tienen que aceptar al unigénito Hijo de Dios para que el unigénito se convierta en tu primogénito. Él es el primogénito y detrás de él estamos todos nosotros. Pero ese mundo de 7.000 millones de personas vivas que hay actualmente es el mundo que tanto amó Dios, que llegó a enviar a su Hijo para salvar al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, ni para acusarlo. Y a veces, déjame decirte esto, hermano, esto es una introducción, pero a veces no estamos en el espíritu de Jesús. Ni siquiera estamos relacionándonos con la gente del mundo, no estamos en el espíritu del Padre. Porque cuando el Padre ve a un mundano, aún con todo su pecado, lo que ve es a una persona para ser rescatada. Y a veces nos atrincheramos en nuestra salvación, nos escondemos detrás de nuestra salvación y detrás de nuestro bienestar espiritual y tratamos a la gente del mundo con un espíritu de acusación, un espíritu de condenación. Y el Padre no envió a su Hijo al mundo para eso. Él lo envió para salvarlo, para rescatarlo. Entonces, es esa humanidad confinada, son miles de millones confinadas, vuelvo al mensaje, ha ocasionado también un conflicto y una crisis social. Y no solamente la crisis es sanitaria y social, sino que también es económica. Se está desplomando como nunca antes la economía mundial. Solamente Dios sabe qué va a pasar después de la crisis, pero mantener a toda la clase trabajadora parada durante mínimo un mes que llevamos ya ahí largo, y mínimo queda posiblemente otro mes, no sabemos, 2 meses, paralizar el mundo trabajador, eso va a producir una crisis fortísima. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre enfrentar esa crisis como cristiano y enfrentar esa crisis como inconverso? Bueno, la diferencia es abismal, porque si tú lo miras desde una perspectiva humana, ¿qué diferencia hay? Hay familias creyentes que han perdido seres queridos, hay familias inconversas que han perdido seres queridos. Incluso hay grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que, sin entender por qué, se han marchado a través de esta crisis. El coronavirus, entre comillas, se los ha llevado para la presencia de Dios, entre comillas, porque no es el coronavirus. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Dios está por encima del coronavirus. Dios está por encima de toda infección. Dios está por encima de toda anemia. Dios está por encima de toda cosa fea que venga del infierno. Él está por encima de todo. Recién nos hemos enterado de un gran hombre de Dios, un gran hombre que ha dejado una huella. Me estoy refiriendo al hermano Jen, y también se ha marchado con el Señor. Nosotros mismos tenemos gente que es muy amada, muy estimada, que también cercano a nosotros se han ido con el Señor. Ahora, ¿qué diferencia hay? Si tú lo miras desde una perspectiva humana, no hay diferencia ninguna. Se puede ir el padre de un inconverso, se puede ir el padre de un creyente, se puede ir el hermano de un inconverso, se puede ir el hermano de un creyente, o se puede ir incluso el hijo de un inconverso y el hijo de un creyente. Se puede ir un pastor por esta crisis y se puede ir el peor de los pecadores. Ahora bien, la diferencia es... Y yo quiero que tú veas la gran diferencia que hay
desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva real de Dios. Entendemos que hay dos realidades que a veces son dispares. Una es la realidad humana, que es lo que nuestra mente carnal discierne, es lo que nuestras emociones carnales disciernen, y es lo que nuestros sentimientos nos dan, es lo que nuestros ojos ven, es lo que nuestros oídos oyen y es lo que nuestras manos palpan. Pero por encima de esa hay una realidad divina. ¡Wow! La realidad divina de Dios es superior. Es invisible, pero es no tan real como la física, sino aún más, porque la Biblia dice que lo visible fue hecho visible a causa de lo invisible. El poder de lo invisible establece las cosas visibles. Y yo voy a llevarte ahora a unas verdades visibles de parte de Dios, que están escritas en la palabra de Dios. Es el fundamento irrefutable, es el fundamento inviolable, la palabra escrita de Dios, para que en esta crisis tú te protejas dentro del escrito está. Y cuando el diablo te hable, cuando los demonios te hablen a través de las cosas visibles, a través del desánimo, a través de la caída de la economía, en el nombre de Jesús, afíncate en el escrito está. Ve al diablo, desde el escrito está, y yo te prometo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tengo la autoridad moral que está escrita en la palabra de Dios, que si tú permaneces en el escrito está, el diablo huirá de ti en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor pondrá un escrito está en tu corazón y se lo soltará, pero tú tienes que permanecer en el escrito está. Por eso es que quiero darte 4, 5 o 6 promesas que marcan la diferencia entre enfrentar al coronavirus, al COVID-19 bajo la escritura o enfrentarlo fuera de la escritura. ¿Cómo puede vivir un inconverso esta situación tan caótica? ¿Y cómo la podemos vivir los cristianos? Va a depender si tú te afincas en el escrito está. Por eso déjame decirte unas cuantas promesas que están en las Escrituras que te van a ayudar poderosamente a pasar esta crisis victoriosos, aleluya, porque lo importante en la crisis no es cómo la vivas, sino cómo la pasas. Tengo aquí a la pastora Lidia, que tiene unos versículos preparados. Usted no lo busque, ¿vale? Yo se lo paso después por WhatsApp, si usted está interesado, pero no lo busque para ir aligerando en la palabra. Lidia, léeme Isaías 53, 2. 40. Perdón, 40. Isaías 43, 2. 2. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Repíteme el primer renglón. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¡Wow! ¡Wow! Mira qué revelación hay ahí en la palabra. ¡Wow! Es que la palabra, hermano, cuando el Espíritu del Señor abre la palabra delante de nosotros, ¡wow! Entonces aparece la verdadera Biblia, que cuando la palabra escrita sale de ahí la unción del Espíritu y la revelación. Entonces la palabra escrita se convierte en una palabra viva, que es alimento para el alma. Mira lo que te dice Dios. Ahí sí que podemos ser todos profetas y decir inequívocamente, así te dice Dios. Cuando profetizamos con la palabra escrita, ahí no hay duda y ahí no nos vamos a equivocar nadie. Mira lo que te dice Dios. Te dice: he aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Note bien, no dice si pasas por las aguas, no dice si pasas por los ríos, no dice si pasas por el fuego, sino que dice cuando pases por las aguas, dando por cierto que vas a pasar por las aguas. Cuando pases por el río, porque vas a pasar por el río. Cuando pases por el fuego, porque vas a pasar por el fuego. Dios no nos ha prometido librarnos de las aguas. ¡Wow! Dios no nos ha prometido librarnos del río. Dios no nos ha prometido librarnos del fuego. Él ha dicho cuando pases, porque vamos a pasar.
Todos tenemos que pasar por aguas turbulentas. Lo que pasa es que ahora estamos pasando de una manera generalizada y global, pero todos tenemos que pasar poco a poco por aguas tenebrosas, por aguas profundas, por aguas rápidos, como los ríos rápidos, por ríos tenebrosos y por fuego de la prueba. Todos, absolutamente, tenemos que pasar. Eso está escrito en la palabra de Dios y eso es inmutable. Eso no se puede tocar. Eso es invariable. Es una verdad fundamental de la palabra de Dios. Usted pasará por las aguas, usted pasará por los ríos, usted pasará por el fuego, pero lo que sí Dios nos ha prometido, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Y te parece poco esa gran diferencia con enfrentarse al COVID-19, enfrentarse a una enfermedad, enfrentarse a la pérdida de un amigo, enfrentarse a la pérdida de un familiar con la presencia del Señor o enfrentarlo sin la presencia del Señor? La gente, hermano, que están sufriendo por el COVID-19 y son incrédulos e inconversos, están solos, están saboreando una increíble soledad. Hay una desesperación porque Dios no nos creó, Dios no creó a su ser humano para que estuviese lejos de la presencia de Dios. Dios nos creó para vivir una vida preciosa y agradable a pesar de todas las cosas, pero en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es exponencial, hermano. Oh, la palabra, la presencia de Dios es exponencial, y esto significa que hay un potencial que se activa a la medida que van sufriendo el creyente diversas dosis de sufrimiento. A la medida que se va subiendo la dosis de sufrimiento, de igual manera la dosis de la presencia de Dios es subida. El Señor te dice, cuando estés en las aguas, yo no te voy a dejar, hermano. Y yo te puedo garantizar a ti que cuando uno pasa por esos problemas, la presencia de Dios, que siempre está activa en el creyente, pero se convierte en una presencia exponencial porque sube de nivel. Te lo puedo garantizar porque he pasado por muchas aguas a lo largo de mi vida, y la presencia cálida de Dios no te deja huérfano. ¿Cómo tú crees que aquellos creyentes de la época primitiva pudieron dar su vida en el foso de los leones, o cuando estuvieron en los circos romanos, o cuando los creyentes que vivieron en la Inquisición, cómo pudieron pasar todo eso y no renegar de la fe? Porque la presencia de Dios no te deja huérfano. Aleluya. Los hombres y las mujeres de Dios que aún están muriendo en el COVID-19, que aún están muriendo con sus pulmones inflamados, pero eso es lo que se ve. Pero lo que no se ve es que en ese momento hay una presencia exponencial que cae sobre ellos, porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Amén. Hermano, hay algo que yo viví hace ahora aproximadamente 20 años, en el año 2001. 19 años, no suelo contarlo, pero lo quiero contar en esta noche. Yo viví un cáncer de colon. El cáncer, hermano, hay 3 niveles de cáncer. El número 1, el número 2 y el número 3. Eso marca la agresividad del tumor. El cáncer número 1 es ya muy agresivo como cualquier cáncer, pero el número 2 es todavía más agresivo y el número 3 es muchísimo más agresivo. Yo tuve el número 2 muy agresivo, y estaba muy arraigado porque llevaba años en mi sistentino. Y yo sé lo que es que el médico te diga que tienes un cáncer y que hay posibilidad de que te mueras. Yo sé lo que es que te pongan quimioterapia. Yo sé lo que es estar en un salón con mucha gente, algunos muriendo con color ya amarillento, otros que no soportan la quimioterapia, pero te puedo garantizar que pocas veces en mi vida he sentido la presencia de Dios tan fuerte en mi vida, porque Dios no nos deja huérfanos. ¡Wow! ¡Qué diferencia es padecer un cáncer sin la presencia de Dios a padecerlo en la presencia de Dios! Claro que yo creo en la sanidad divina,
Claro que yo creo que podemos ser sanos en cualquier momento, pero por si alguna razón que no entendemos llega el momento de partir con el Señor, yo te digo, el Señor te dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aleluya. El Señor va a estar contigo. Aleluya. El hermano Jen, un instante antes de partir, sintió la cálida presencia de Dios. Aleluya. Yo he visto una mujer morir, una mujer mayor que estaba muy cerca de aquí de Jaén, no quiero decir su nombre, algunos de ustedes la conocen, pero yo la vi morir, hermano. Y yo puedo garantizarte que medio minutos antes de morir, esa mujer abrió sus ojos y comenzó a ver. No se veía, sus ojos tenían una mirada que no era una mirada a este mundo, no era una mirada a la realidad de este mundo. Estaba mirando algo invisible que solo ella veía. Su rostro resplandeció y se llenó de paz. Y yo te puedo garantizar que expiró porque se fue con el Señor. Aleluya. Oh, gracias a Dios, hermano, que en esos momentos difíciles el Señor está con nosotros. Mira, quiero decirte algo, ya que el Señor me está llevando por ese mover cuando uno parte con el Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Mire, la palabra dice, Lidia lo va a leer, Salmo 116, 15. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo que pasa cuando uno muere en la presencia de Dios. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Wow! Estimada, dulce, preciosa es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. ¿Sabe por qué, hermano? ¡Wow! ¿Qué diferencia hay entre un inconverso que el COVID-19 acaba con su vida física? ¿Qué diferencia hay con un hombre de Dios que el COVID-19 acaba con su vida física? Hermano, en esos momentos se siente la persona incrédula e inconversa más solo que nunca. Pero te puedo garantizar, porque me lo confirma la palabra escrita, estimada es a Yahweh Dios la muerte de sus santos. En el mismísimo instante que ese hombre está entregando su espíritu, hay una cálida presencia que envuelve su alma. Se acaba todo dolor. Conocí el testimonio del hijo de un gran hombre de Dios que se estaba muriendo por la infección de pescado que había comido, pescado infectado, pescado contaminado. Y él cuenta que su padre oraba, y que él estaba lleno de dolor en aquel lecho, pero que a última hora sintió que desapareció Jesús y desapareció todo dolor. Nadie veía lo que él estaba viendo, pero él estaba viendo unos ángeles y unos arcángeles. No sabemos por qué, pero Dios le concedió regresar. Es el hijo del pastor John Guichot, que todavía vive, es el que pastorea ahora la iglesia más grande del mundo, pero él tuvo esa confirmación de lo que pasa entrando a la muerte. Mire, cuando un inconverso entra a la muerte y cierra sus ojos a esta vida, inmediatamente abre sus ojos al mundo espiritual y ve allí unos seres que él no conoce. Y esos seres no sabemos qué va a pasar con esa persona, ni quiero meterme ahora donde esa persona va a ir. No, Dios me libre, porque Dios sabe todos los misterios y todas las cosas. Pero sí que esa persona dice: ¿dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde me llevan? Y le causa un dolor, y le causa una tristeza, y le causa un conflicto emocional interior, porque no sabe dónde está. Pero te puedo garantizar que cuando un hombre y una mujer de Dios, cuando un hijo de Dios rehabilitado, restaurado por el poder del Espíritu Santo, cierra sus ojos a este mundo y los abre al mundo espiritual, lo primero que ve son varios ángeles y arcángeles y con una paz increíble, y esta persona siente un discernimiento diciendo: sé que sois los ángeles que me van a custodiar directamente a la presencia del Padre. Probablemente hay un séquito de hombres y mujeres de Dios que ya partieron con el Señor, que conocieron a esta persona en vida, y que ese séquito le están diciendo: nosotros somos tu cometida, nosotros somos los que te vamos a dar la bienvenida, alégrate y gózate porque ya ha pasado todo, ven con nosotros. Estos ángeles poderosos, estos guerreros del mundo espiritual nos van
a custodiar. Vamos a atravesar el primer cielo, vamos a atravesar el segundo cielo y vamos a llegar hasta el tercer cielo. Allí te espera el Rey de la Gloria. Serás coronado, tienes tu corona preparada, tienes tus vestidos preparados. Tienes un lugar en la mesa y en las bodas del Cordero. Y cuando entra, hermano, al tribunal de Cristo, verás el rostro de Jesús diciendo, bienvenido. Y así te dice el Señor, y te dirá el Señor en ese momento, te dirá, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, has tenido debilidades, has tenido caída, en lo poco has sido fiel, pero sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te parece poca esta diferencia entre morir en Cristo Jesús y morir fuera de la presencia de Dios? Estimada es a Yahweh Dios la muerte de su santo. Es dulce y es preciosa. Desde esta parte de la cortina no lo podemos entender así, pero desde la otra parte de la cortina te puedo garantizar que es así, porque una realidad más sublime es la realidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Jen, que se ha partido hace unas horas, ya ha conquistado la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, si hay algo de lo cual tenemos que saber en esta crisis caótica, es de que somos extranjeros y peregrinos. Así te dice el Señor, porque está escrito, no ponga tu mirada, no ponga tus raíces en las bendiciones físicas, ni aun en las bendiciones espirituales que Dios te da en lo que te quede en esta tierra. Pon tu mirada, pon tu corazón, pon tu tesoro en lo que está a la otra parte de la cortina de la muerte, donde está el Señor, donde nada puede contaminar, donde nada puede quitarte ni robarte. Ahí está. Hermano, en el nombre de Jesús te digo en esta noche que aprenda de una vez por todas que todo esto te está diciendo, no somos nada aquí en la tierra, somos muy vulnerables. Ni el mejor de los coches, ni el mejor de los pisos, ni la mejor de la riqueza, ni la grandeza de una cuenta corriente en el banco poderosa. Todo esto yo lo quiero, yo lo deseo, pero jamás pondré mis raíces allí, jamás echaré raíces allí, porque aleluya, hermano, tenía todo esto, pero cuando él habló, cuando él fue probado, él demostró su naturaleza y la forma en que él tenía establecida su alma. Él dijo lo siguiente: Yahweh me lo dio, Yahweh me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y él clamó y dijo: he aquí, Yahweh puede matarme, no tengo miedo. Hermano, hay una diferencia sublime. Quiero también hablarle un poquito de la diferencia que hay entre los familiares que entierran a un difunto y los familiares que son creyentes y los familiares que son inconversos. Una familia inconversa ha muerto un ser querido por el COVID-19 y cuando lo ven llevándoselo en el féretro, que ni siquiera se pueden acercar, ellos dicen: lo he perdido para siempre, jamás lo volveré a ver, jamás lo volveré a oír. Esto es un dolor espantoso porque no tienen esperanza. Según dice la palabra en Tesalonicenses, ellos no tienen esperanza. Pero nosotros, hermanos, cuando vemos un familiar nuestro que se nos va, que se nos ha ido, que es cruel, que no podemos ni acercarnos, que a simple vista parece que ha muerto solo, pero no ha muerto solo, ha muerto con una corte angelical, y cuando lo vemos marchar, no le decimos adiós, le decimos hasta pronto, le decimos hasta luego, porque escrito está: los que mueren en Cristo Jesús no mueren sino que duermen, y Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Iglesia, ¿te parece poca la diferencia? Aleluya. Somos unos auténticos privilegiados, iglesia. Recibe la unción más poderosa, que es la unción del escrito está. Afíncate dentro de la palabra de Dios. Aleluya. Quiero decirte también una diferencia, hablándote de la experiencia de Job. ¿Sabe lo que dice en Job 1:22? Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en Job 1:22. Job 1:22 dice, lo tienes ahí, Lidia, lo siguiente. Adelante. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó
a Dios despropósito alguno. Wow, mira cómo tenía diseñada el pensamiento y la mentalidad de Job. Yo admiro a ese hombre. Un día estaremos en el cielo y yo le diré, Job, vamos a hablar un ratito, porque fíjense cómo tenía estructurado su pensamiento. Y nos manifiesta la palabra cómo pudo pasar esa crisis tan caótica, hermano, con una sarna que le ocupaba desde la coronilla hasta la planta del pie, y habiendo perdido no a uno de sus hijos, sino a todos sus hijos y a todas sus hijas, y habiendo perdido toda la economía, todo el desplome de la economía de Job como mercader, como empresario, se le fue a pique todo, y sin embargo él dice, no pecó Dios, ni le atribuyó, ahí va otra revelación, ni le atribuyó despropósito alguno. No le atribuya a Dios despropósito. No diga que esta crisis es un despropósito. Eso pueden decirlo los inconversos, porque para ellos esta es otra de la gran diferencia. Para ellos es un despropósito todo esto. Yo veía en El Hormiguero, este programa del Hormiguero, y yo veía a un artista decir, hermano, perdónenme por la, voy a decir un vulgarismo, él dijo otra palabra, yo voy a decirlo un poquito más suave, pero él dijo, estoy descubriendo, contando este artista, a Pablo Moto, le dijo, estoy descubriendo que la vida es una basura. Él dijo una palabra más fuerte, yo voy a decir una basura, que la vida es una basura, que todo es un despropósito. Déjame decirte que es un artista de éxito y ahora ha visto que la vida se le ha desplomado y que todo es un despropósito, que para él tiene una sensación que todo es una basura. Pero nosotros no atribuimos despropósito. Nuestro Dios es más poderoso que el COVID-19. Nuestro Dios es más poderoso que la muerte. Nuestro Dios pisoteó a la muerte. Nuestro Dios le pisó la cabeza a la muerte, hermano. La muerte, además de ser un hecho, es un espíritu, es una potestad demoníaca. Y Cristo Jesús como hombre le pisó la cabeza. La muerte puede tocar nuestro cuerpo, pero la muerte no va a tocar nuestra alma. La muerte no va a tocar nuestras emociones, porque estamos guardados en Cristo Jesús. Esto no es un despropósito, esto es un propósito eterno. Dios es Dios por encima del COVID-19. Es Dios quien ha decidido encerrar a la gente en sus casas por millones y miles de millones. Esto está escrito en Isaías 24. Léete Isaías 24, que se dio una orden para entrasen y saliese de las casas. Es Dios y es el amor de Dios, no es la crueldad de Dios. Es tu amor, Padre bueno, es tu amor diciéndole a la iglesia, prepárate. Es tu amor diciéndole al mundo, arrepiéntete, que yo vengo pronto. Es su amor preparando a la gente para que no se vayan al infierno. Es motivado por el amor. ¿Cómo vamos a glorificar a ese virus a quien le han puesto el nombre de COVID-19? No podemos, no debemos glorificarlo tanto. Por encima está Dios, son los diseños de Dios. Dios es el que abre, Dios es el que cierra, Dios es el que pone, Dios es el que quita. Iglesia, en el nombre de Jesús, no le añada despropósito alguno, porque joven, que había un propósito secreto. Des en cuenta que lo que había en el mundo espiritual, Job no era consciente de lo que estaba pasando. Satanás había provocado a Dios contra Job y Dios se quería reír de Satanás y le dijo, ahí lo tiene, porque Satanás le dijo, claro, te teme porque tiene de todo, pero Dios conocía la grandeza de la mentalidad, la grandeza de las emociones y del alma de su siervo Job, y él dijo, ahí lo tiene. Haz lo que quiera con él y vamos a ver si me maldice. Pero dice la palabra de Dios que no solo no maldijo a Dios, sino que adoró a Dios, hermano, adora a Dios en medio del COVID-19. Yo admiro a mi hermano Guillo, te admiro, Guillo, por el testimonio que estás dando, porque estás ministrando, estás adorando, a pesar de todo lo que estás viviendo. Aleluya. Gloria a Dios, esto es adoración suprema. Job adoró a Dios porque Job entendió que no hay un despropósito en ellos. Por eso es que Job no sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual, pero algo estaba pasando que él no entendía. Déjame decirte, hay un propósito en todo esto. Esto no es
Dios ama poderosamente y profundamente a la humanidad. Él la ama. Hermano, iglesia, el tabernáculo. Por eso es que el Señor nos está hablando de la radio. Tenemos que pelear para que la radio sea una realidad. Porque la radio, sobre todas las cosas, es una herramienta evangelística. Dios ama a la humanidad. No juzgue, no condene. Acércate. No te ruego, dice la palabra de Dios. Escrito está Evangelio de Juan 17. No te ruego, es la oración más íntima y más profunda que Jesús hizo públicamente. No te ruego, Padre, que lo quites del mundo, sino que te ruego que lo guardes del mal. Como tú me has enviado al mundo, yo los envío. Yo me voy, Padre tuyo. Te estoy parafraseando Juan 17. Yo me voy, pero yo los envío al mundo. Hermano, entiende esta palabra. Tú no tienes que amar a las cosas del mundo, pero sí tienes que amar a la gente del mundo. Tú no tienes que huir del mundo, tú tienes que huir del mal del mundo, pero tú tienes que ir a la gente del mundo para darles vida, porque la palabra que Dios ha puesto en ti lleva vida. Dice la palabra de Dios que somos administradores, somos servidores de Cristo y administradores de misterios del Padre. Y en esos misterios está porque tú eres un transmisor de la palabra escrita. Tú eres un transmisor de la presencia de Dios. Tú eres un transmisor del carácter de Dios que ha sido depositado en ti. Yo le digo a Dios muchas veces, Dios mío, ¿cómo pudiste pensar en mí? ¿Cómo pudiste pensar con tanta gente que somos tan débiles, tan vendidos al pecado? El pecado vive en nuestra carne, pero Dios dijo sí, porque mi elección es la que es y punto. Aleluya. Así que, iglesia, prepárate, porque queda grandes cosas que hacer para Dios. Hay otra promesa en Romanos 8:28 que no la pueden disfrutar los inconversos, solamente nosotros podemos disfrutarla. Adelante, estimada Lidia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Wow. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. Otra revelación, mire, que dice, sabemos que a los que aman a Dios, wow. Si tú permaneces amando a Dios, wow. ¿Qué dice? Que algunas cosas le ayudarán a bien. ¿Cuánto dice Lidia? Todas las cosas les ayudarán a bien. Cuando una persona permanece amando a Dios, mira lo que te voy a decir y quiero que lo tomes en el espíritu. No quiero que lo tomes en la carne. Aun cuando caemos en pecado y defraudamos a Dios, que eso nunca debe de suceder, y que a Dios no le agrada el pecado, y que el pecado hace mucho daño, y que el pecado trae consecuencias, porque el pecado es por antonomasia desobediencia, y la maldición sigue a la desobediencia, y la bendición sigue a la obediencia. Pero cuando una persona peca, si se arrepiente delante de Dios y sigue amando a Dios, aunque va a recibir consecuencias, pero Dios es tan grande, tan poderosamente grande, que si tú continúas amando a Dios, y si tú te sinceras con Dios, y si tú vives una relación de amor con Dios, aún esa experiencia, Él la va a transformar para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Hermano, yo sé que hay gente pasando mala economía, pero déjame decirte algo. Si se derrumba tu economía, aún Dios puede usar eso para bien. Si te hace pasar el Señor por momentos difíciles, aún eso te ayudará para bien. Porque a los que aman a Dios, esto es, los que conforme a su propósito, ve otra vez la palabra propósito, los que conforme a su propósito son llamados. Yo te prometo, dice el Señor, y te profetizo que todas las cosas te ayudarán a bien. Hermano, toda crisis caótica, toda cosa fea que vengan a nuestra vida, está escrito, nos ayudan a bien. Pero al incrédulo no, porque el incrédulo no ama a Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hablarle al incrédulo para que se hagan amigos de Dios y para que amen a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Déjame decirte la última de las promesas que quiero hablarte en esta noche, que ya llevamos casi 40 minutos soltando la palabra eterna, hermano. Déjame decirte que la radio va a ser una herramienta evangelística poderosa,
Wow, yo no sé si el Señor al final nos la va a conceder, yo creo que sí, porque se están alineando cosas. Déjame hacerte este paréntesis que siento del Señor decírtelo, pero en todo mover de Dios se tienen que alinear tres cosas, alinearse una detrás de la otra completamente alineada. Número uno, que se alinee el tiempo de Dios. Para que una cosa funcione, tiene que ser en el tiempo de Dios. Número dos, tiene que ser en el lugar o lugares que Dios ha predeterminado. Y número tres, se tienen que alinear las personas que van a ser de una manera y de otra partícipes de ese movimiento. Y yo te puedo garantizar que la radio, el traer la radio dinámica a Jaén y a la provincia y emitir los programas nuestros de Radio El Tabernáculo, parece que se está acercando ese tiempo y parece que se está acercando ese lugar y parece que se están acercando las personas. Yo estuve orando mucho tiempo para que el Señor me concediese una persona y el Señor me habló, me dijo, y yo llamé a mucha gente, yo busqué datos para ver quién podía alquilarnos un repetidor y el Señor puso en mi corazón Israel, el yerno de Domingo. Cuando lo llamé a él, todo comenzó a fluir, porque él me presentó a una persona que tiene una empresa que alquila repetidores de radio. Hay un repetidor de radio muy fuerte, muy bueno, que está ahí en La Guardia, y ahí estamos averiguando. Nos dio un dial que nos sirve y nos está dando otro. Yo quiero que te unas, iglesia, que te unas. Hay un apóstol, déjame decirte algo. Hay un apóstol en Barcelona que esta mañana le comenté lo de la radio. Me dijo, Rafa, adelante. Eso es de Dios, es el apóstol José Bote. De eso te digo que el miércoles en nuestro programa de Fello él nos va a predicar. Y él nos ha dicho, Rafa, yo no te puedo prometer mucho porque tengo mucha presión económica en mi iglesia, pero algo podré ayudarte. Él me animó y me dijo, adelante, la radio es poderosa, la radio es una herramienta utilizable en las manos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, se están alineando gente, se están alineando momentos, se están alineando lugares. Y parece que va a haber una recogida poderosa, hermano. Llénate del Espíritu de Jesús, que el Espíritu de Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Después de este paréntesis que te he soltado, por designio del Espíritu, que lo noto fuertemente en mi espíritu, déjame decirte la última gran promesa que marca la diferencia entre un incrédulo y un creyente frente a las crisis caóticas. Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Aleluya. Pastora Lidia está buscando. Se me ha ido. Segunda de Corintios, capítulo 1. Es que se me ha ido el papel. Segunda de Corintios. Míralo por aquí. No pasa nada. Aleluya. Así descanso, hermano, de la unción tan poderosa que me está dando el Señor en esta tarde. No porque yo sea para nada, sino porque Dios me lo da, porque el pueblo lo necesita. Segundo de Corintios 1, 3 al 5. Adelante, Lidia. Amén, ya lo encontramos. Dice así la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Párate ahí. Nuestro Dios es Padre de misericordia. ¡Wow! ¡Wow! Y Dios de consolación. Cuidado ahí. Ahí hay una revelación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se iba ahí, la tristeza llenó el corazón de los apóstoles. Y él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría. Es la palabra, el título que el Señor escogió para titular al Espíritu Santo en ese momento de crisis caótica que estaban viviendo los apóstoles. No Jesús, porque Jesús sabía para qué iba a la cruz, pero los apóstoles se sintieron huérfanos. Y él le dijo, os conviene que yo me vaya, porque el Consolador, si no, no vendría, el Consolador. Y aquí nos dice Pablo que Él es Dios de toda misericordia y Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Y mira lo que ha prometido, escrito esta iglesia, mira lo que ha prometido. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa!
el cual, hermano, tú párate a pensar esto, el Padre de la misericordia y el Dios de toda consolación ha prometido consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Fíjense que volvemos a lo mismo. Dios no nos ha prometido librarnos de las tribulaciones. ¡Wow! Hermano, entiéndelo de una vez porque esto te va a hacer madurar. La gente a veces son atribuladas y piensa que algo extraño le ha sobrevenido. No, 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 no. Las tribulaciones forman parte integral de la vida cristiana. Sin las tribulaciones la vida cristiana no estaría perfecta. Dios ha diseñado la vida cristiana y la ha diseñado con un ingrediente que se llama tribulación o aflicción. Pero sí Dios ha prometido que ese Dios de misericordia, que ese Padre de misericordia, que ese Dios de toda consolación, en el momento que venga la tribulación, nos consolará, sea cual sea el origen de tu tribulación. Tú sabes que yo predico que hay varios orígenes de tribulación: las tribulaciones que nos buscamos nosotros, las tribulaciones que vienen directamente del diablo y las tribulaciones que vienen por accidente. No me importa cuál sea el origen de tu tribulación, porque nuestro Dios, que es un Dios de consolación, ha prometido consolarte. Te puedo garantizar que Dios consoló a Jane en el lecho de su muerte. Te puedo consolar que Dios me consoló a mí cuando yo estuve pasando ese cáncer. Te puedo garantizar que Dios te consuela a ti, estés viviendo lo que estés viviendo, porque eres el Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación. Adelante, Lidia, que sigue diciendo. Para que podamos mismo Cristo nuestra consolación. Sé que se ha ido, hermano, porque me lo dice esto que parece un semáforo. Pero bueno, ya falta poco para que ese púlpito, aleluya. Pero déjame decirte, lo que está diciendo ahí es que cuando una persona es consolada, pues recibe una nueva unción para consolar a otro. Déjame decirte, wow. Huillo, prepárate. Pastores del tabernáculo, prepararos. Juan, prepárate. Todo lo que está, Ismael, prepárate. Prepárate porque Dios te va a usar poderosamente. Está escrito está, que cuando abundan en nosotros las aflicciones, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación, y que luego es usada. Aleluya. La gente muchas veces quiere ser usado, quiere unción, y no entiende que la unción primero es procesada. La gente se piensa que la unción puede bajar así como así. No, no. Hay un proceso. Aún Jesús, que no necesitó ser procesado, fue procesado. Porque antes de que se desatara su unción poderosa, el Espíritu lo llevó al desierto. Y el Espíritu lo llevó a una confrontación directa con Satanás. Lo llevó a una guerra espiritual fuerte. Wow, y él fue debilitado al punto que dice que él necesitó comer desesperadamente porque sintió una gran hambre. Pero después de ese proceso, el Espíritu de Dios se alineó con Jesús, porque Jesús dijo en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo tanto me ha ungido, porque yo vengo del desierto de pasar el proceso. Te estoy parafraseando Lucas capítulo 4. Todo lo que estamos viviendo es un proceso. ¿Y por qué algunos se van y otros se quedan? Porque los que se van, sencillamente, hermano, terminó su proceso. Y el Señor le dijo: ha sido procesado, ha sido usado, tus días se terminaron. Dice la Biblia que Dios determina el lugar y el tiempo en el cual debemos de vivir. Y sencillamente esos grandes hombres y mujeres de Dios que se fueron, ya terminó su proceso, ya terminó su unción, ya terminó sus días en la tierra y se fueron. Y los que nos hemos quedado, hermanos, es porque todavía tenemos en la última recogida, la última cosecha. Así que prepárate que vas a ser lanzado a nuevos niveles. Déjame decirte algo, hermano. Me siento como nunca antes. Te digo que me encuentro con una unción poderosísima. Me encuentro con una ganas de salir y hacer la voluntad de Dios. Estoy cuidando como nunca mi relación con el Señor. Hermano, y déjame decirte, esto se lo digo más que nada a los pastores y a aquellos que quieren servir. No se te ocurra hacer de tu servicio un Dios, no sé por qué, pero suelto eso. A veces llegamos a amar tanto la unción que la amamos más que la comunión. Y déjame decirte, la gente que ama la unción por encima de la comunión, caen en locura ministerial, caen en altiveces ministeriales,
caen en cosas feas en el ministerio. La pasión número uno no ha de ser el servicio. La pasión número uno es la búsqueda incesante del Dios al cual amamos. La comunión viene de relacionarnos íntimamente con Dios, aunque nos use, aunque no nos use. La unción del trabajo es el resultado, es una consecuencia directa, pero busca a Dios. La comunión es cuando buscamos el rostro de Dios, mientras que la unción es cuando buscamos el brazo poderoso de Dios. Déjame decirte, wow, mira, hay una diferencia entre Saúl y David. David cayó, Saúl también cayó, pero si usted lee la biografía de Saúl, Saúl, cuando el profeta fue hacia él, le reveló su caída. Él se agarró al profeta y dijo: no te vayas, ruega a tu Dios que no me quite mi ministerio. Estoy parafraseando lo que pasó en Samuel. Ven y ruega a tu Dios, y se lo dice por varias veces en aquella conversación. Ruega a tu Dios para que no me quite Dios el ministerio. No dijo: yo voy a rogar a mi Dios, sino ruega a tu Dios. Porque parafraseándote eso, él estaba diciendo: porque yo ya no tengo Dios, porque mi relación con Dios se acabó hace mucho tiempo. Y él dijo: te ruego, profeta de Dios, te ruego, hombre de Dios, que venga y me reconozca otra vez y me honre delante de los ancianos, para que ellos reconozcan que yo sigo siendo el ungido y el rey de Israel. Él demostró amar la honra ministerial. Él demostró amar el trono ministerial y la posición ministerial. Pero cuando David cayó, hermano, y el profeta vino a revelarle su caída, él expresa su caída en el Salmo 51. Y él saca un gran tesoro de su corazón y le dice a Dios, parafraseándote un versículo escogido del Salmo 51, él dice: Padre, llévate el trono, Padre, llévate la gloria del ministerio, Padre, llévate el ejército, Padre, llévate lo que quiera, pero no quites de mí tu presencia, que no desaparezca de mí tu presencia, no quites de mí la presencia de tu Santo Espíritu. David demostró que estaba apasionado con el Dios de la unción, no con la unción de Dios. Aleluya. Iglesia, déjame decirte que esto es un momento muy, muy especial, porque la soberanía de Dios te ha confinado en tu casa, y cada vez que te levantas tiene delante de ti muchas horas para buscar el rostro de Dios, para poner en orden tu vida interior, para establecer parámetros mentales que te vayan a proteger en esta crisis, pase lo que pase. Dile al Señor: Señor, quita la economía, yo no quiero que me la quite, pero si tú me la quitas, quítamela. Si tú me quitas mi comodidad, quítamelo. Si la hipoteca se lleva mi piso, yo no quiero que esto suceda. Porque yo creo en la prosperidad, hermano, pero en su justa medida. Pero déjame decirte, si tú quieres que yo pierda el piso, llévatelo. Si quieres que pierda el coche, llévatelo. Si quieres que pierda la empresa, llévatelo. Yo no quiero perderlo, pero si tú quieres, llévatelo. Pero no te lleves tu espíritu de mi vida. No te lleves tu presencia de mi vida. Espíritu del Señor, nunca desaparezca de mí. Eso en esencia es la expresión. Por eso Jesús no se cansa de decir: yo soy la raíz y el linaje de David. No se cansa de decir yo soy el hijo de David, porque Dios hizo con ese hombre que cautivó el corazón de Dios un pacto sempiterno, porque este hombre demostró estar apasionado y enamorado de la preciosa presencia de Dios, hermano. El fin de todo el discurso es este: el incrédulo puede pasar sus crisis sin la presencia de Dios, pero el creyente puede pasar sus crisis y debe pasar su crisis en la presencia de Dios. Y déjame decirte, hermano, te voy a decir una barbaridad, ¿vale? Pero yo sé que tenéis buenos oídos espirituales y que lo vas a entender en el espíritu. Si la presencia de Dios acompañara a un hombre al mismísimo infierno, el infierno se convertiría en el cielo. ¡Wow!
Déjame decírtelo otra vez. Si un hombre visitara el infierno y la presencia de Dios lo visitara, te puedo garantizar que aunque ese hombre esté en el infierno, se va a sentir como en el mismísimo cielo, porque no hay nada comparable, hermano, con la preciosa presencia de Dios. Ese es el precio sublime que pagó Jesús. El Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué se ha ido tu presencia? Déjame darte una revelación. La presencia del Padre se fue de Jesús por un instante, porque era el precio para que la presencia nunca te abandonara, ni a ti ni a mí, porque la presencia del Padre se fue de Jesús por causa de mi pecado. Por eso cuando yo me arrepiento, mi pecado no me puede apartar de la presencia de Dios, porque la presencia del Padre ya se apartó por mi pecado en la persona de Jesús. Al único ser humano que Dios le denegó su presencia durante un instante fue a su Hijo. Y fue por precio que ya estaba establecido entre el Padre y el Hijo, para que la presencia de Dios nunca desapareciera de nuestra vida, con tal que sigamos amándolo a Él y viviendo en armonía con Él. Y si caemos, hermanos, dice la palabra del Señor, hijitos míos, por lo que más queráis, no pecad. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda adiquia del griego, para que la presencia de Dios de nuevo restaure nuestra vida. Hermanos, vamos a terminar saludándonos unos a otros. Por favor, quiero oír